a tratar de volver a retomar el hilo, porque la semana pasada, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que Juanpa compartiera la palabra. Tratamos de que el púlpito también no es exclusivo de nadie, pero sí tratamos de cuidar en un sentido lo que predicamos en la Biblia. Y una de las cosas que estoy convencido es que nuestros acercamientos a la Escritura siempre tienen que ir con un principio fundamental. Que tengamos que ser honestos intelectualmente, que no todo lo sabemos. Y aunque hay una gran distancia entre los escritores bíblicos y nosotros, la palabra de Dios no deja cabos sueltos. Un principio de interpretación es que creo que la Biblia se interpreta a sí misma. Y el eje central de nuestra interpretación debe ser Jesús. El libro de Hebreos dice que Dios nos ha hablado de muchas formas en distintos tiempos, ¿sabe? Por los profetas, pero que en los últimos tiempos, y aquí está una clave muy importante para ti y para mí. Sé que la mayoría de las traducciones dice nos ha hablado por medio del Hijo, pero en su idioma original dice nos ha hablado en Hijo. Y aunque no creas esta pequeña palabrita, que es una preposición gramaticalmente hablando, nos dice que Dios, tomando la parte humana de su deidad en la Trinidad, nos ha hablado en Hijo. Lo cual quiere decir, aunque no creas, con esa pequeña palabra, está diciendo textualmente y enfáticamente el escritor de Hebreos que Cristo es Dios. Y se trata de Él, y solo de Él, y para Él. Sé que oramos mucho, pero yo creo que la oración siempre será necesaria en nuestras vidas, porque es cuando hablamos con Dios. Y que Él nos habla esta mañana. Voy a retomar la última parte que dejé hace 15 días pendiente. Voy a dar un breve repaso, por si estás tomando notas, si algo se escapó, puedas estar con nosotros. Voy a seguir predicando de Romanos capítulo 8. Por favor, vea la escritura en la carta a los Romanos y ahí nos detenemos para volver a revisar los versículos y darle cerrojo a esta sección. Cierra tus ojos y acompáñame. Aunque ya oraron por nosotros y mi amigo oró por mí, dijo algo que creo que es clave, señor Mario. Si tu Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento, si tú no transformas nuestra manera de pensar y tocas nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones y se convierten en actitudes y en hechos, solamente será letra. Pero tú das vida, Espíritu de Dios, y permite que esta palabra que hoy se expone con la responsabilidad, pero también con la alegría y la libertad de poderlo hacer. Te damos las gracias por este tiempo. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, yo había titulado Absuelto. Voy a dar lectura nuevamente a los primeros 8 versículos de la carta a los Romanos, solamente para ponerte en el contexto. Yo sé que muchos de ustedes conocen la escritura y eso me alegra. La carta a los Romanos tiene, ¿cuántos capítulos? Tiene 16. Y si según las matemáticas no me fallan, la mitad es 8. Y de alguna manera, y yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, y sabemos que los capítulos y los versículos no vienen sino hasta muchos siglos después. En el siglo XIV o XV se empieza a dividir la Biblia por capítulos y luego por versículos para que nosotros tengamos la facilidad de ubicarnos, por decirlo de una manera geográficamente, en la escritura. Pero esto es la mitad de la carta. Y los eruditos decidieron que este capítulo 8 se incrustara de esta manera, porque viene con una palabrita que es clave, por tanto. Es decir, como conclusión de un discurso que ya ha venido Pablo, una tesis que ha mostrado en el Romanos capítulo 8, él nos va a decir que en esta parte, yo digo que esta es como la parte que más brilla, dicen algunos eruditos, y yo creo que estoy igual. ¿Por qué? Porque este capítulo 8 nos habla de una cosa fundamental para los creyentes: seguridad. Que en Cristo y al poner nuestra fe solo en Jesús estamos completamente seguros. Y Pablo va a empezar con esta declaración de forma judicial, en un acto legal de un juez, de un juicio y de unos condenados, y él va a dar un veredicto. Pero esto dice que está de alguna manera supeditado, condicionado para los que están en Cristo. Y esto al creyente le debe de dar mucha seguridad. Que en Cristo estamos completamente seguros, porque Pablo ha venido desarrollando en su tesis, o lo que él quiere hablarnos del Evangelio, porque el Evangelio dice es poder de Dios. El Evangelio no es una invención humana, el Evangelio viene de Dios y nos habla de Cristo. Que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de redención o de libertad para el ser humano. ¿Por qué? Porque Pablo ha venido enseñando a través de su carta que todos estamos bajo condenación,
que el juicio de Dios está sobre la humanidad, pero que Él va a resolver en su justo juicio el problema que el ser humano tiene con Dios. Entonces dice al texto de la siguiente manera: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Clave, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Razón, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mitad, brillo, seguridad. Y Pablo va a concluir más adelante, cuando vayamos terminando el capítulo 8, que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Así es que si estamos en Cristo, estamos completamente seguros. Y solamente como un repaso para que tú puedas tener, de alguna forma, aunque la carta se divide en dos grandes secciones, del capítulo 1, gracias Santo, al 12, y del 13 al 16, la explicación del Evangelio, los primeros 12 capítulos y los últimos 4, cómo se aplica ese Evangelio en la vida del creyente. Sin embargo, un tema que surge a lo largo de la Biblia es la justicia de Dios. Hay una introducción en el primer capítulo, luego hay la injusticia de toda la humanidad. La tesis de Pablo, él declara: no hay justo ni aún uno, los judíos, los gentiles y el que aún busca a Dios o no busca a Dios de manera religiosa, todos estamos en la misma canasta. Pablo dijo: no somos mejores por ser judíos que el gentil que no busca a Dios. Todos estamos en la misma situación. No hay justo ni aún uno. Él lo explicó del capítulo 1, 18 al 3:20, y ahí declara: todos se han descarriado, no hay quien busque a Dios, todos han pecado, no hay justo ni aún uno. Luego la justicia de Dios solamente la puede proporcionar Él, y lo explicó del capítulo 3:21 al 5:21, la justicia que solo Dios puede proporcionar. Luego del 6 al 1 al 8:39, donde estamos, que esta justicia se puede creer, hacerla tuya, o se puede rechazar. Fíjate lo que está tratando de explicar. Esta justicia que Dios ha proporcionado a través de Jesús, o la crees y la recibes, o la rechazas. No hay más que de dos alternativas. O aceptas esta justicia de Dios que se aplicó en Jesús y que te la ofrece gratuitamente, o la rechazas. Y el mundo se divide en dos grupos: en los condenados y en los no condenados. Así de claro y sencillo aparentemente es la Biblia, pero es complicado a veces poder entender. Porque Pablo ha estado hablando sobre la justicia de Dios. Justicia de Dios, y se detiene. O crees esta justicia que es a través de Jesús, o la rechazas. Por eso la preposición en es importante. Estar en Cristo. Vamos a tratar de desarrollar una vez más las ideas, 3 ideas que vienen en las notas, los que me siguen con notas. Número 1, libres de ser condenados. Lo vimos hace 15 días, los versículos 1 y 2. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y rápidamente voy a decir esto, porque supuestamente ya lo tenemos. Entonces, libre de ser condenado, una afirmación contundente: ya no hay condenación. Y les explicaba que es una decisión legal de culpa en un asunto criminal, con frecuencia con el consiguiente castigo comprometido o comprendido de un criminal. La decisión de este juez que ya te juzgó en Cristo es libre, ya no eres condenado. ¿Cuál es el requisito? Estar en Cristo. Los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta retórica es: ¿todas las personas creen en Jesús el día de hoy? No.
Entonces, lo que condena según la Escritura, y Jesús lo reafirmó en el capítulo 3, y yo sé que el versículo 16 lo sabemos todos, pero los versículos 17, 18 y 19 dicen que el hombre no es condenado por su gran cantidad de pecados. ¿Qué es lo que condena al hombre? El no creer en Jesús. Eso es lo que nos condena o condena al hombre. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser declarado justo? Estar en Cristo. Yo decía la imagen de los hoyos negros, que no los comprendo porque no soy astrónomo. Sin embargo, dicen que un hoyo negro en el espacio se traga todo lo que está a su alrededor, se lo traga. Y esa es la idea, ser absorbido, o discúlpeme la expresión, ser tragado por Cristo, estar completamente sumergidos en Cristo. Nuestra fe completa y únicamente en Él. Entonces se vive en la esfera de la vida de Cristo y se evidencia en la conducta. Y aquí es importante que no caigamos en el error, que solamente por creer, ya entonces estoy en Cristo. La evidencia se muestra en nuestra forma de vivir. Jesús fue enfático y como gran maestro, el mejor maestro que puedas escuchar, él hizo una comparación con los árboles. Lo estamos viendo con el grupo de amigos los jueves. ¿Cómo se sabe que un buen árbol es buen árbol? Porque da buen fruto. Dice, ningún árbol bueno puede dar mal fruto. Y un mal fruto no puede, y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Y la sentencia es clara, por sus frutos los vas a conocer. Entonces la pregunta es, ¿la conducta importa? Mucho. Porque ahorita Pablo va a hacer un contraste, los que andan en el espíritu y los que andan en la carne. Lo está diciendo la Escritura con mucha claridad. Entonces, la vida en Cristo es una expresión, hay un grupo de música que se llama Zoe, ¿verdad? Eso sí lo escuchan ustedes. Yo nunca lo he escuchado, créanme lo que no. No sé qué tipo, pero se llama Zoe. ¿Sabes lo que significa la palabra Zoe? Vida, estar vivo. Y se usa en especial, según la Biblia, salud, felicidad, exuberancia, energía, vitalidad para hacer lo correcto. Esa es la clase de vida que Cristo da. Una vida abundante, una vida de felicidad, una vida que se demuestra en nuestro diario vivir de manera vital, pero sobre todo para hacer lo correcto. ¿Tú eres feliz? ¿Realmente se puede ser feliz? Una película muy famosa, ¿verdad? Hace algunos, no sé si fue en los 2000 o en los 90, En busca de la felicidad, con Will Smith. Y la conclusión para ellos fue que la felicidad se consiguió saliendo de la quiebra económica. Le pasó de todo a Will Smith en la película, ¿verdad? Y él dice, unos momentos de felicidad fue cuando salí de la quiebra y pude tener un buen empleo. Seríamos sinceramente deshonestos si no pensáramos que el dinero da cierto grado de tranquilidad y felicidad. ¿O no? No me vengan con su super espiritualidad porque todos batallamos. ¿Una cuenta bancaria en negro da tranquilidad? ¿Sí o no? Cierta tranquilidad. Sí, digo, soy su pastor, pero cuando mi cuenta está en rojo, ¿me preocupo? Sí, pero cuando veo está en negro ahí, saldo a favor, digo, gracias Señor. Sé que es difícil, pero eso no es toda nuestra felicidad. No la es. Y la Biblia habla mucho quién puede darte verdadera felicidad. Y dice, la felicidad es Jesús. Porque a tu diestra, dice el Salmo, hay, ¿se acuerdan? Delicias y gozo. ¿Y quién está a la diestra del Padre? Entonces, ¿quién debe ser nuestra verdadera felicidad? ¿Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, la cuenta bancaria o Jesús? Jesús puede hacerte completamente feliz. Y la felicidad se nota. Alguien me dijo, hay dos cosas que no vas a poder esconder aunque te esfuerces mucho. Cuando tienes dinero y cuando eres feliz, ¿o no? Voltea a ver al que está a tu lado a ver si está feliz. ¿Estás feliz? La felicidad se nota. Ok. La Zoe. Entonces, Cristo nos ha librado de esa imagen de la esclavitud, donde a veces solamente vivíamos para servir al pecado, la ley del pecado, que dice lleva a la muerte,
y que nos ha librado por el poder del Espíritu Santo. Y la vida del Espíritu es en la esfera del Espíritu Santo, valga la redundancia. Y dice que la ley fue limitada, no porque la ley fuera mala. Hemos hablado mucho lo que es la ley, ¿verdad? 613 mandamientos, pero se aplican solamente con 10. Yo creo que los otros 603 que tenían los judíos, la base era la ley moral de Dios, de donde todo lo demás, la ceremonial, la civil y la moral, se desprendían, pero de los 10 mandamientos y se aplicaba en la teocracia judía. Y el pecado se personificó como un tirano, y los 10 mandamientos sirvieron para una cosa, para ver cuán pecadores somos. Y aquí hay un aspecto que se va a destacar por Pablo, y es la palabra carne. ¿Qué es la carne? ¿Hay más carnudos que otros? Sí, ¿verdad? ¿Habemos tamaños de personas? Bueno, yo comentaba a alguien en estos días que el cuerpo es importante para la Biblia, ¿sí o no? Sí. Yo les decía a mis amigos, porque estamos tomando una clase con un grupo de personas los jueves, y en muchas de las filosofías griegas, y se fue cultivando que el cuerpo es malo, que había que hacer una distinción entre la vida espiritual y la vida del cuerpo, que el cuerpo era malo, y que a veces como el cuerpo es malo, pues había que dejarlo que hacer lo que quisiera, porque el espíritu es diferente. Pero ¿sabes que la Biblia habla mucho de la integridad del ser humano? La parte corporal y la parte espiritual. Y si hay una convicción que es vital para la Biblia, es que un día estos cuerpos que están envejeciendo, porque el espejo no nos engaña y las rodillas no mienten, un día este cuerpo que está envejeciendo va a ser restaurado y renovado. Esta creación que gime, y vamos a verlo más adelante, que el Señor ya venga, porque el pecado del ser humano ha trastornado a la creación gime como dolores de parto, que ya el Señor venga. Dios piensa integralmente, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte física. Es importante para el cristiano. Entendemos que nos enfermamos, sin embargo la carne, las sarx, es el aspecto físico de la persona, y lo habíamos comentado, que el yo o el alma se manifiesta en el cuerpo, y que con el cuerpo cumplimos los deseos del alma. Fíjense, lo repetí, y esto me interesa que quede claro. Con el cuerpo se cumplen los deseos del alma. ¿Cuántos tienen cuerpo? Todos, ¿verdad? ¿El cuerpo es cómodo o incómodo a veces? Cómodo y a veces es. ¿Te gusta tu cuerpo? A veces sí, y a veces dices, qué molesto es mi cuerpo. Y a veces lo ves y dices, wow, te sacaste un 10, Señor. Y a veces te ves y dices, ¿por qué me hiciste así, Señor? Mejor estuviera de ojo verde, nariz respingada. Y el cuerpo a veces se vuelve incómodo, pero ¿sabes que el cuerpo habla de lo que hay adentro de las personas? Y que el cuerpo se vuelve la manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Piensa en todos los órganos sensitivos que tenemos, que son 5. Y estos 5 se utilizan para demostrar lo que somos, lo que nos gusta hablar, lo que nos gusta oír, lo que nos gusta ver, lo que nos gusta sentir y lo que nos gusta oler. Y estos pueden glorificar a Dios con tu carne o pueden también pecar y usarlos para satisfacer tu carne, el yo. Entonces, ¿cómo se expresa lo que hay en tu corazón, en tu alma? Con tu cuerpo. ¿Estamos claros? Por eso Pablo enfatiza lo siguiente. Dice, segundo punto, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, ¿por causa de quién? De la carne. Ve el versículo 3. Dice que la ley no pudo salvarnos. Y yo creo que de hecho jamás fue para salvar, sino para demostrar cuán pecadores somos y que fue nuestra guía para llevarnos a Jesús. Eso lo dice Gálatas. Ya que era débil por causa de la carne. Dios, lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne del pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 2, la suficiencia ¿de quién? De Cristo. Los versículos 3 y 4 nos dicen, lo que la ley no pudo hacer,
No porque la ley fuera mala, el problema es la ley o nosotros. Pablo dice, tú eres el problema. Es nuestra humanidad que desea satisfacer sus propios deseos y no la voluntad de Dios. Lo que era imposible, dice, la suficiencia de Cristo. Lo que la ley era imposible de realizar, lo hizo Dios a través de Cristo y su encarnación. Una de las doctrinas fundamentales para poder ser bíblicos y estar en la esfera de una sana doctrina es creer que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios. No podemos separar esa unión que se hace en la persona de Jesús, completamente Dios y completamente hombre. A través de Cristo y su encarnación, Jesús fue enviado con un propósito específico. Cristo tuvo un cuerpo humano en espacio, tiempo y materia, con limitaciones propias de un cuerpo, expuesto a un entorno complejo y difícil, creciendo y aprendiendo como ser humano, aunque también tenía la naturaleza divina. Porque Lucas 2:52 dijo, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y este cuerpo, destinado con un propósito, fue para ir a la cruz del Calvario. Entonces, la suficiencia de Cristo se demuestra a través de su encarnación y a través de su muerte en la cruz. Cristo no vino para distanciarse de la naturaleza humana, sino para identificarse en la cruz con esa naturaleza, la que es el problema para ti, para mí, la naturaleza pecaminosa. Él jamás pecó, pero sí tuvo un cuerpo, a fin de que el pecado de los hombres pudiera ser destruido en su humanidad, que fue sin pecado, siendo el hecho pecado por nosotros. Lo que la ley no pudo hacer, ni tú podías hacer con tus méritos o desempeños, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo Jesús, y fue declararte completamente justo y decir que eres santo. Es así como la muerte en la cruz, Jesús pagó nuestra condena y se pagaron todas las infracciones que el ser humano ha cometido contra Dios expresadas en la ley moral, en los 10 mandamientos. Todos los hemos quebrantado. Fuimos declarados justos en Cristo. Ahora, esta es una verdad fundamental. La justicia de Cristo, ¿sabes a quién se le transfiere? Al creyente. Por eso eres declarado justo. Y esto nos debe dar mucha seguridad. ¿Sabes cómo te ve Dios a través de Jesús? Como una persona completamente justa y también en una posición de ser santo. La Biblia no habla de santos que se portaron bien, luego hicieron un milagrito y luego te dan tu nicho y se te da tu certificado de ser santo. La santidad es de todo aquel que ha depositado su fe en Jesús y la posición que Jesús tiene te la da a ti. Esa no es nuestra condición, es la posición, que es muy diferente. ¿Sí me explico lo que es la posición y la condición? Nuestra posición es que Dios nos ve justos y santos. Pero en la realidad ¿lo somos? No, ¿verdad? Porque Él nos ve a través de Jesucristo. La santidad y la justicia de Dios se te aplica a ti. Aunque no seamos ni santos completamente, ni justos. Y yo les decía, tú puedes leer todo el Nuevo Testamento. Y a los cristianos o creyentes jamás se les vuelve a decir pecadores. Pero ¿qué tal nosotros, entre nosotros? Ese hermano es un pecador. ¿Sabes que Dios jamás a los que están en Cristo les vuelve a llamar pecadores? ¿Sabes cómo les llama? Santos. Gracias, Kiki. Eres santo. Y no el enmascarado de plata. Eres escogido y separado con un propósito de adoración para Dios. Para eso Dios te llamó. Y por último, para ya cerrar esta parte de los versículos, la razón, ¿por qué? Porque los que viven conforme a la carne, y aquí está la clave, lo he dicho frecuentemente, que la mayor batalla no es con tu suegra, no es con tu cónyuge, no es con tus hijos, no es con la 4T, no es con Donald Trump. ¿Dónde está la mayor lucha de las personas? En la mente, en el mundo de las ideas. Ve al texto, por favor. ¿Por qué? La razón. Los que viven conforme a la carne
ponen la mente en las cosas de la carne. Contraste. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Otra razón. ¿Por qué? La mente puesta en la carne tiene un resultado. Es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne, versículo 7, no solamente es muerte. ¿Es qué? Enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puedo hacerlo. La carne dice, no quiero, es más, no puedo. Es contundente esta declaración y voy a explicarlo o tratar de explicarlo. ¿Por qué? Y los que están en la carne, es categórico. No pueden agradar a Dios. Habría que poner un énfasis y decir, ¿qué quiso decir Pablo? El ser humano es un ser dual en un sentido. Sé que hay algunas posturas que somos espíritu, alma y cuerpo. Mi convicción es que somos, el alma y el espíritu es sinónimo de, ¿ok? Se intercambian, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y se ha afincado toda una tesis por primera Tesalonicenses 5:17, espíritu, alma y cuerpo. Creo que Pablo iba con más intención de poder entender a su audiencia gentil. Pero para los judíos había un ser dual, espíritu o alma y cuerpo. Somos seres integrales. Y se ha tratado de explicar, de alguna manera, que la mente o el corazón, que también es un sinónimo de alma, o alma que es psique, donde viene la palabra psicología, tiene elementos que son importantes de entender para ver cómo la mente opera y cómo esta mente o el alma se manifiesta a través de la carne. ¿Ok? ¿Tenemos intelecto? Sí. Algunos somos más inteligentes que otros. Otros somos menos inteligentes que otros, pero todos somos inteligentes en cierta medida, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Los que dicen sí, sí están muy seguros. Los que dicen no, sé que reprobaron en la secundaria, pero no hay problema. ¿Hay otros más inteligentes que otros? ¿Tú tienes hijos? ¿No? Bueno, los que no tienen, pero han dado clases a algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Ves a veces en la escuela los que algunos son más inteligentes que otros? Son como decimos en el barrio, ¿eso las pescan? Al aire, ¿verdad? Eso se me salió bien. Bien inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas. Así lo define. Otros resuelven problemas más fácil que otros, ¿verdad? ¿Tenemos inteligencia? Sí. ¿Tenemos voluntad? Sí, ¿verdad? Podemos decir si quiero o no quiero. Somos seres volitivos. Tenemos la capacidad de tomar decisiones todos los días. Decidimos qué nos vamos a poner de ropa, cómo nos vamos a ir al trabajo, qué ruta vamos a agarrar si tenemos carro, si vas a comer, qué vas a comer. Estás decidiendo todo el tiempo porque tienes voluntad, ¿verdad? Dios te dio voluntad y tienes emociones. Todos tenemos emociones. Las emociones básicas en psicología son alegría, miedo, tristeza, esas emociones, enojo. Y este ser o esta mente, cuando involucramos las emociones del intelecto y la voluntad, se manifiestan con nuestra carne o con el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, ¿se puede mostrar la emoción de enojo con el cuerpo? ¿Sí o no? El que es enojón, ¿cómo trae la cara? No puedes decir, estoy feliz, ¿verdad? ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. Dile a tu cara que estás feliz. ¿Se puede mostrar el amor con el cuerpo? ¿Te gusta abrazar? Correctamente, ¿eh? Porque no andes abrazando a medio mundo aquí. Tengan cuidado, sobre todo varones andando abrazando a las hermanitas. Yo en eso, miren,
Yo me fijo. Pero ¿se puede mostrar el amor con un abrazo? Pregunta, ¿te enseñaron a abrazar cuando eras niño? ¿Se siente raro cuando no te enseñaron a abrazar y que alguien te abraza? Te abrazan y tú estás así. Pero cuando amas a alguien y sabes que te ama, ¿se puede expresar con un gran abrazo? ¿Tú crees que Jesús abrazaba? Sí. Sí abrazaba a Jesús. A las mujeres creo que con respeto. Pero a sus amigos, a los niños, dice que traía y los abrazaba y los sentaba ¿para qué? Para bendecirlos. Pero también con el cuerpo se puede manifestar odio, rechazo, egoísmo. Entonces, la manera de pensar, dos maneras de pensar, no hay más. ¿Se han dado cuenta? Dos grupos, dos maneras de pensar. Versículos del 5 al 8, ya los leímos. Los que están controlados por la naturaleza pecaminosa. Dos maneras de pensar y quien controla la vida de las personas. O nos controla la carne o nos controla el espíritu. Nada más hay de dos según la Biblia. Los que están controlados por la naturaleza pecaminosa, dice, piensa solo en las cosas temporales. ¿Y qué es temporal aquí? Muchas cosas son temporales. ¿Tu trabajo es temporal? ¿Tu casa es temporal? ¿Tu familia es temporal? ¿Tu coche es temporal? ¿Tu estado de cuenta es temporal? ¿Tu ropa es temporal? ¿Tu salud es temporal? ¿Ya se dan cuenta de cuánto es temporal? ¿Tu relación romántica es temporal? ¿Sí? ¿Tiene fecha de caducidad? Así es que, moraleja, ¿en dónde están tus intereses si estás poniendo tu energía? ¿En las cosas temporales o en las eternas? Dice que la mente carnal solamente pone las cosas en lo temporal. No hay que trabajar. Pues el domingo es para ir a la iglesia. ¿Y no hay que trabajar? Sí, es anuncio del pastor. Si tú vas a pedir en un empleo y trabajan en domingo, tú puedes decirle a tu empleador, soy cristiano y me gustaría que me dieras de descanso y te prometo que de lunes a sábado yo le voy a echar ganas. ¿Te atreverías a decirlo? ¿Deberían de hacerlo o no? Sí se puede. Yo conozco testimonios de muchos amigos que han hecho eso y Dios les ha abierto puertas. Sé que ya es difícil, por eso, hermanos, oremos por las 40 horas. ¿Sí saben que se está legislando? 40 horas. ¿Sería bonito o no? Y que nos dieran de descanso sábado y para irnos a la primavera, hermanos. Bueno, el sábado te vas, pero el domingo vente a la iglesia, ¿o no? Solamente 2 amenes. Los demás sigan orando por jornadas de 7 días. No, mis amados hermanos, este es el día del Señor. Pongamos nuestra mente en las cosas que producen vida. Entonces, todas las luchas del ser humano se centran en la mente, en nuestra manera de pensar, y a veces lo ponemos en lo temporal. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan nuestra mente? Esa es una pregunta para ti y para mí. Dice Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. La mente carnal, para ir cerrando el asunto, necesitamos entender una definición bíblica de la mente carnal. La frase se compone principalmente de 2 palabritas en su idioma original, que es sarcos, y el otro es fronema, que significa mente, y sarcos pues significa carnal o carne. La primera viene de sarx, que ya vimos, la carne, el cuerpo. Y la Biblia entonces nos dice que la mente carnal, o la mente natural también, que es un sinónimo, así como es enemistad contra Dios. Que la mente carnal, que se puntualiza nada más en las cosas temporales, se vuelve enemiga de Dios. Es lo que dice Romanos 8:7, que esta es la mente ordinaria del ser humano y que está en conflicto con su creador, con Dios.
consciente o inconscientemente, y lucha contra Dios, aunque a veces no es muy consciente de que él está enemistado y lucha con Dios. Se opone a él, se opone a Dios. E incluso muchos le guardan resentimiento a Dios. Y la mente carnal se evidencia en una sola palabra. Está dominada por el egoísmo. O es decir, la vida se trata de mí. Había una canción de una sonora, porque en los 60, 70 había muchas sonoras, ¿no? No estoy hablando del estado de Sonora. Eran grupos musicales con cierto ritmo, ¿verdad? La Sonora Matancera, la Sonora Dinamita. Qué pagano es el pastor, no era creyente y oíamos. En mi casa se oyó mucha música porque mis papás eran chilangos. Y los chilangos son buenos para dos cosas: para bailar y para el relajillo. Bueno, al menos donde yo crecí. Mis papás oían mucha música y tenían una variedad y crecí oyendo música. Y hay una canción de la Sonora Santanera. No es cristiana, no es cristiana. Y tenía una canción que me acuerdo que decía: primero yo, y luego yo, y para serte franco, al último yo. ¿Se oye bonita? ¿Crees que hay gente que vive solamente para sí misma? ¿Que no le importan los demás? Si no le importan los demás, ¿le interesará a Dios? Me pregunto. Menos. Y la mente carnal solamente se centra en mí, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. La pregunta: cuando uno es cristiano, ¿debe de ser generoso con otros y pensar en otros? Los que estamos casados y tenemos un matrimonio, muchos de los conflictos que tenemos es por dinero. ¿Sí sabían eso? ¿O no? Sí, dice sí. Vamos a hacer un retiro de finanzas. ¿Qué te parecería que tu cónyuge que trabaja se comprara todo para él y nunca te comprara nada a ti o a tus hijos? ¿Cómo te sentirías? ¿Contenta? Ay, que mi viejo otra vez estrenó tenis. Y tú con las chancletas con pata de gallo, ¿verdad? Ya el talón todo partido porque el viejo nunca te compra ni crema ni zapatos. ¿Te sentirías contento o contenta? No, ¿verdad? Mucha gente, ¿te das cuenta dónde está su corazón? Por cómo gasta e invierte su dinero. Y aún en la familia. La mente carnal es egoísta, es egocéntrica, obstinada. Y Gálatas 5:19, por favor pónganlo, licenciada. Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí hay una muestra y puedes identificarte si andas como que coqueteando con tu carne. Pablo dice en la carta a los Gálatas lo siguiente: ahora bien, las obras de la sarx, de la carne, ¿sé qué? Mira, se ven. No se van a esconder, dijo Pablo. Analiza lo siguiente. ¿Las cuales son? Con calma. Quieren brincar unas, ¿verdad? Inmoralidad. Y uno es inmoral o falto de moral y casi siempre vamos al aspecto de carácter sexual, pero no necesariamente. Dios es un Dios moral. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Sí estamos de acuerdo? Que vienen en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? No es cierto. Gracias, Moisés, es que él abrió el mar. Gracias, Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando hacemos a Dios a nuestra imagen, yo he oído aún a muchos cristianos, no, es que Dios no es así. Ok,
que se dicen cristianos, Dios no es así. Dios es puro amor. Si es cierto, ¿hay una verdad en eso? Pero Dios está airado y enojado. ¿Sabes cómo empezó Pablo el Evangelio? Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad que los hombres cometen desde aquí hasta allá. Pensamos que Dios es un viejito bonachón, ¿verdad? Que está en su trono. Tiene unas barbotas blancas y ya está tan viejito que está cabeceando en el cielo. Aquí está viejito, eterno. Y Cristo lo tiene que despertar. Apá, no te duermas. No quiero ser, pero hay gente, es más, hay cuadros que lo pintan así. El Dios de la Biblia no es así, es un Dios poderoso, eterno, suficiente, prístino, perfecto. No hay ningún defecto en él, es todopoderoso. Y nuestro Dios es santo en todo lo que es por naturaleza y hace. Dios no es un viejito que se quedó dormido, se le salió el mundo de control y lo quiere garrotear porque ya se enojó. Mira nomás, me fui. ¿Y cómo andan? No. Este no es el Dios de la Biblia. Y la inmoralidad no solamente es a través de actos sexuales, sino de falta de ética. Hacernos dioses como no es Dios. Hacer un Dios a nuestra imagen. Adorar otras cosas, mentir, robar, son cosas inmorales. Pero luego dice impureza. Que aquí ya empieza más con el cuerpo. A usar nuestro cuerpo para cosas que no son correctas. Y puede ser en el área sexual, en el área también de las drogas, en el abuso aún de sustancias. Déjenme decirles una cosa muy importante e interesante que creo que va también ligado a esto. ¿Tú crees que la alimentación del cristiano debe ser relevante en su vida, sí o no? Todos batallamos con la comida, ¿o no? Yo reconozco, tengo una trompa muy desordenada. Me encanta el pan. Soy pancólico. Lo reconozco. Soy débil con el pan. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Qué tal una concha? Y ahora ya las venden, miren, rellenas. El jueves trajeron una concha sumamente especial que dije, no es posible la creatividad, pero no, sí es posible. Una torta de chiles en nogada, una concha. Ah, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo? ¿Sí saben lo que es chiles en nogada, verdad? No que la mujer hizo los chiles en nogada, no. En nogada. ¿Quién ha comido el chile en nogada? Uy, pobrecitos, los demás que no han comido. Es un platillo típico poblano, que hicieron unas monjitas para un emperador, Iturbide. Y lleva chile, bueno, es predicación, no es receta. Chile poblano relleno, con carne molida y esas cosas, y luego le avientan la nogada, que es una mezcla cremosa con nuez. Y para darle ese toque tricolor, le avientan granada. Y a mí me gustan, pero ya me hace daño. Pues trajeron una concha con chiles en nogada. ¿Saben la verdad? Gracias, Mariano. Pues sí, pero ya. Pero la carne, Dios se interesa en todos nosotros y también en nuestro cuerpo. Miren, insensualidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Así es que no vayas a que te lean las cartas o tus limpias. ¿Será bueno llevar a los niños que están empachados con la que jala el cuero? No estoy muy seguro que eso funcione, o que se le cayó la mollera. Mientras no pasen hierbas, esas cosas, ten cuidado. No lo sé, enemistades. ¿Estás enemistado con alguien hoy? Enemistades. ¿Hay enemistades entre los creyentes? Mira, si hoy traes un pleito con alguien en el nombre de Cristo, te digo, háblale y tú ofrécele disculpas si tú sabes que lo hiciste. Y no va a depender de ti que te perdone. Pero si estás enemistado, dice la Biblia que estás andando en la carne. Rivalidades. Chivas contra el América.
A veces entre los cristianos nos tiramos bien duro, aguas, porque yo a veces en los chats, se prenden los chats del fútbol aquí en la iglesia. Miren, pecadores. ¿O no? Una vez me mandaron un sticker de una pistola que mata un pollo. ¿Qué creen que sentí? Me puse a orar, Señor, perdóname. No. Enemistades, pleitos. ¿Hay quien se pelea o acuchilla a alguien en el fútbol? Por Dios. Borracheras, herejías, divisiones, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto. No yo, ¿quién les advierte? Dios a través de Pablo. Aquí está la clave de andar en la carne. No es que alguna vez no tengamos un pleito, todos los tenemos. No que no tengamos envidia o que aún mismo yo pueda decir una herejía. El problema no es que no confesamos el pecado, el problema es que practiquemos el pecado. Ese es el problema, dice. Que tu estilo y mi estilo de vida sea con algunas de estas cosas que Dios a través del apóstol Pablo ha manifestado que son evidencias que andamos en la carne. Y la advertencia es tajante y contundente. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Esto es contundente. La pregunta es, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo andamos? Y andar es un sinónimo de vivir. Los que viven bajo el control de sus pensamientos por el Espíritu Santo son los que están controlados por el Espíritu Santo. Y piensan, ¿dónde está la lucha? En la mente. Por eso Pablo dijo, piensan. Los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Pablo dijo, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en eso mediten. Y como evidencia de este pensamiento va a ser el comportamiento. Los frutos del Espíritu Santo, que es un fruto, pero que es como un crisol, que se evidencia es, porque en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, primeramente es amor. El amor se tiene que manifestar verbal, física y emocionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí se debe de manifestar. Así es que para un cristiano ya no debe de haber eso de que yo no sé abrazar y yo no sé decir te amo. Así no me educaron. Pues si estás en el Espíritu Santo, aprende a decirle a tu esposa, a tus hijos, yo los amo, y darle abrazo y becho. Es que a mí no me enseñaron, pues Cristo te está enseñando. No le digas a tus hijos que los quieres. A los hijos y a los esposos, éles, y a los cristianos. ¿Verdad? A ver, voltea al que está a tu lado y dile, ¿te amo en Cristo? ¿Te amo en Cristo, Rubén? No, me dijo Rubén, igual. ¿Debemos decir que nos amamos en el Señor? Sí. Y hermanos, abrazarnos en amor. Y a las hermanas yo les recomiendo mejor de manita. Ya si es mucha confianza, pues un ósculo santo, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado. Por favor. Se los dice su pastor. ¿Ok? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Qué tan gentiles somos nosotros? Me gustaría que Río de Gracia cada vez fuera más gentil. ¿Cómo se demuestra la gentileza? Hoy te puedo dejar un reto. Sé que hay gente aquí en la iglesia que no sabes ni cómo se llama. Y lo ves y me dices, ¿por qué hoy no te acercas? Y le dices, yo me llamo Antonio, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Ok? ¿Eso es ser gentil o no? Mucha gente te sale aquí y no sabes ni cómo. Sí, me dicen, ¿el hermano cuál? Que se sienta atrás. No, pues un montón atrás. ¿Cómo se llama? No. Y me empiezan la descripción. Y anda uno como que
¿Será este? ¿Juega la divina adivinador? ¿Quién será? Y no somos una iglesia grande, ¿o sí? ¿Se supondría que debamos conocernos? La mayoría. Esa va a ser la aplicación de hoy. Y para terminar, 2 resultados de la manera de pensar. La mente puesta en la carne, dice la Escritura, su fin es muerte. Y la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ponte de pie. Hoy se acabó esta sección. Y quisiera pedirle a Nahum amablemente que pasara por favor aquí y me ayudara con el piano. Voy a ministrar un poquito. Hay de dos, ¿verdad? O vivimos controlados por el Espíritu y el fruto del Espíritu es evidente. ¿Cuál es el primer fruto? Amor. ¿Hace cuánto que no le dices a alguien importante que le amas? ¿Quién tiene todavía papás? Sus viejitos. Yo tengo mi viejita de 82 años. Y sé una cosa, que la edad de mi mamá se ha cortado ya. Y por mucho tiempo yo no le decía que la amaba a mi mamá. Mi mamá fue muy especial, chaparrita, 1.53. Pero tuvo que hacérsela fuerte a mi mamá por muchas circunstancias. Y yo no, me dice, el otra vez platicaba con ella, me decía, mijo, ¿cómo me hubiera gustado cuando eran niños decirles que les amaba y abrazarlos? Pero dice, pero a veces era imposible con ustedes. Sí, era imposible. Primero tenía que levantarme, y a los que son mamás, tenía que levantarme pensando en qué les voy a dar de comer. Éramos 6 y siempre comíamos a la carta en la casa. El que sacaba el as comía más. Siempre había muchos frijoles en la casa y mucha leche. Eso era básico para llenarlos. Y nunca pude decirles de niños que los amaba, ni los podía abrazar. Y yo crecí no sabiendo abrazar a gente. Y alguien me dijo, estás muy mal. Un día tus hijos se van a ir y no los vas a poder abrazar ni besar. Me dijo, más te vale que desde niños los empieces a abrazar y les digas que los amas. Háblale hoy a tu mamá si la tienes. Y dile, mamá, te amo. O a tu papá, a tu viejo. A tus hijos hoy, abrázalos. Quizás mañana ya no estén. Y cuando los hijos se van y ya no los tenemos, ¿cómo quiere uno abrazarlos? Cuando veo a mi hija que está en León, que está 2 horas, y cuando la abrazo, quisiera que ese abrazo se prolongara por muchos momentos. Y ahora tengo un pedacito de carne que es mi nieta y quisiera comérmela a besos y abrazarla. Y el gordo que se me fue 1 año, cuando lo volví a ver grandote hace unas semanas que llegó del aeropuerto, lo primero que quería era abrazarlo y decirle que lo amaba. Hoy es la aplicación. La carne es egoísta. No me enseñaron, no me dijeron, me maltrataron. Ya, cámbialo tu disco si estás en Cristo. Y hoy, dile al Espíritu Santo que te haga, por favor, la fortaleza para decirle a la gente que amas, te amo. Y si lo puedes abrazar, dale un gran abrazo. ¿Tienes celular? Llámale hoy. Y si estás peleado con alguien hoy, haz lo que tengas que hacer para arreglarte, amén. O hay de dos.
la mente espiritual que es controlada por el Espíritu, y el primer fruto es, o bueno, la primera expresión es amor. Y después yo te aseguro que lo hagas, vas a estar feliz. Hoy cuando veo a mi madre, y diario que la voy a ver, la veo un día en especial, y me platico con ella, cuando me voy le digo, madre, te amo con todo mi corazón. Y me dice, mijo, yo también te amo. ¡Wow! Ya muchas décadas después. Pero ¿saben qué? Si mi madre aprendió que ella es muy grande, tú también puedes aprender. Cierra tus ojos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Iglesia, en el nombre de Cristo te pido. Si te he ofendido, perdóname. Te lo digo con todo mi corazón. Si te he lastimado, como pastor de esta iglesia, perdóname en el nombre de Jesús. Y te invito a que me ames y yo amarte. Seamos una congregación de tal manera que somos gentiles y amorosos entre nosotros. Que lo podemos tolerar, respetar, y podemos hacer cosas juntos para la gloria de Jesús. Y hoy tienes una tarea. Marca y dile a alguien que le amas. O si lo tienes hoy a tu lado, en este mismo momento en que nadie ve, dale un abrazo. Así, háganlo. Háganlo. Si estás alguien cerca, que es tu esposa, tus hijos, y dile que le amas. Y aunque soy medio metiche, le voy a decir a Nico que abrace a Chelly y que le diga que la ama. Pero dile a la gente que la amas. Y dale un gran abrazo. Y si tú no hay nadie, desde aquí yo te digo a los que están, por ejemplo, Flor, está May. Te amamos, May. Dale un abrazo a alguien, a los que vienen ahí, a Saúl, a Emma. Les amamos en Cristo. A Lalo, a Jairo, a todos ustedes. A todos ustedes, Lupita, a los que están ahí atrás. Cristi, quiero amarles en Cristo. Amén. Juanpa, pásale y ora y ya nos vamos con Juanpa. Un aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén.